Bueno, hoy voy a hablar de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica de Walter Benjamin, ¿vale? Este filósofo que forma parte de la escuela de Frankfurt, y, bueno, que es del siglo XX. El caso es que voy a intentar ser breve, aunque siempre digo esto y nunca lo consigo. Desde luego no pretendo ser exhaustivo, pero sí comentar aspectos interesantes, ¿no? Básicamente esta es una obra muy cortita porque yo además la leo en su primera versión, que es la más corta de todas ellas, es la que al final le hemos leído en clase y por eso la quiero reseñar, ¿no? Bien, él básicamente va a atender a todas estas problemáticas relativas a la aparición de la fotografía y del cine. Claro, la fotografía y el cine, sobre todo respecto a la fotografía, aunque quizás, y en realidad eso viene de parte de nuestras intuiciones actuales, ¿no? Ya más propias del siglo XXI, cabe respecto a ellas hacerse una pregunta, ¿no? Que es, ¿la fotografía y el cine son un arte o son una industria? Esta es una pregunta legítima en el sentido de que, claro, respecto a otras artes como puede ser pintar o tocar música, la cantidad de aparatos técnicos o de procedimientos externos a las propias capacidades del individuo que de repente aparecen en esta problemática pues son evidentemente mayores. Con lo cual, ¿qué papel va a desenvolver el artista y qué papel va a desenvolver el objeto técnico, ¿no? El objeto técnico que en realidad es un productor de arte, quizás no por sí solo, pero desde luego tiene esa capacidad. Una cámara de fotografía tiene la capacidad de producir fotografía que, si la entendemos como arte, tiene la capacidad de producir arte. Es verdad que necesita la ayuda de un artista, pero no es igual que un cuadro. Un cuadro no puede pintarse por sí mismo, es verdad que tiene la capacidad de ser pintado, pero como vemos, por utilizarlo en estos términos, que luego por supuesto se pueden disolver y encontrar puntos intermedios, el cuadro tiene un papel más pasivo y la fotografía tiene un papel más activo. La cámara de fotografía, perdón. En este sentido, Walter Benjamin básicamente va a estudiar la fotografía y el cine como artes distintos de los otros artes. De hecho, él no considera que se encuadren en la visión tradicional de arte. Aquí, y voy a explicar más porque es interesante luego después esto que para nosotros creo que sería un giro, ¿no? Porque la fotografía y el cine lo que hacen es una pérdida de aura. En los objetos artísticos, nos dice Benjamin en estas 20 páginas que he leído, claro, luego en otros sitios vete a saber que el aura está en otros lugares, pero desde luego el aura está en los objetos artísticos. Una obra de arte desprende un aura también por dónde está, por quién lo ha hecho y por supuesto por el propio contenido de la obra, que es fundamental para, por así decirlo, impactar el espectador, ¿no? Por lo menos para impactarlo en un sentido muy ligado a lo religioso, porque él esta idea de aura la liga a un valor cultural. Las cosas tienen aura porque tienen valor cultural, no cultural, ojo, es valor cultural, que es un valor de culto, es un valor religioso. Él lo que te dice es que a mayor valor cultural, menor valor exhibitivo. Las obras de arte tienen un aura, tienen un valor cultural que precisamente aparece en mayor expresión cuando no sucede que estén muy exhibidas. Si una virgen sale solo en Semana Santa a ser paseada por un caminito, ¿no? Y esa es la única vez en la que verdaderamente los miembros de un pueblo pueden verla, pues el valor cultural de esta virgen va a ser enorme, va a tener un aura enorme, ¿no? Es sagrada, es prácticamente la encarnación de una virgen, sino la encarnación de una virgen paseándose un día concreto, unas horas concretas por el pueblo, y sin embargo va a tener un valor exhibitivo bajísimo. ¿Por qué? No en el sentido de que cuando se la exhiba como que a la gente le da igual, por supuesto, sino todo lo contrario, que se la exhibe muy poco, y del hecho de que se la exhiba muy poco, que muy pocas veces salga a la luz, hace que tenga un aura gigante, que todo el mundo quiera ir a verla, ¿no? Y también los cuadros en los museos, ¿no? Que solo puedes ir a verlos allí. ¿Por qué? Porque
copia de una obra de arte, en realidad no es la original y no es la obra que tiene aura. La obra que tiene aura es esa que está expuesta en un museo, que solo puedes ir a ver en un momento concreto cuando por fin compras esa entrada al Louvre, ¿no? O al Prado o al que sea. Y además, sobre todo en contextos de siglos anteriores, ¿no? Típico aristócrata que obtenía un cuadro que ya de ahí no iba a salir y que iba a ser visto solo para un conjunto muy reducido de personas, pues imaginaos el valor cultural que tenía en pérdida de ese valor exhibitivo. Los museos, sea como sea, reaparecen, pues bueno, tienen cierta pérdida con la aparición de la fotografía, ¿no? Se mercantiliza lo que vienen a ser las obras de arte y aparece esta pérdida de aura de las obras de arte. ¿Por qué? Porque efectivamente ya podemos hacer fotos y fotos de la Mona Lisa que, como bien mencionamos antes, ya no tienen aura, y eso luego afecta a la hora de contemplar en sí la propia Mona Lisa, ¿no? En este sentido, lo que se entiende es que desde la aparición de la fotografía, una obra de arte ya no deja de ser única, ¿no? En el sentido que solo puedes ir a un sitio al que verla. Es verdad que ya existían copias, pero no masificadas. También hay que entender que esta diferencia es de grado, se podría decir que es de tipo, porque en realidad la masificación de la reproductibilidad técnica hace que sí que haya una diferencia muy radical. No es lo mismo que tú solo puedas obtener una copia gastándote muchísimo dinero en una subasta para así tener un ejemplar de la Gioconda, que ahora de repente tengamos mecanismos, no solo fotografías, sino mecanismos de impresión con una capacidad de abaratamiento de costos gigantescos para que cualquiera pueda conseguir un cuadro de la Gioconda en su casa, ¿no? Una réplica. Claro, entonces, efectivamente, esta masificación de la reproductibilidad técnica genera, en realidad, una diferencia importante respecto a las copias que existían antes. Bien. Entonces, como estaba diciendo, de repente esta contemplación pues ya no se vuelve única, tampoco se vuelve privada, porque está sometido siempre a museos masificados, miles de fotos. Vamos, en definitiva, que lo que hay es una pérdida de aura, de exclusividad, de unicidad, de privacidad, y todo eso pues genera efectivamente esta pérdida. ¿Qué pasa? Que resulta que esto a Benjamin le parece bien, ¿vale? Y esto es lo que, claro, con los 7 minutos que llevo explicando actualmente, cabría no pensar. Se dice, bueno, la típica crítica, de hecho la veremos en Adorno después, a la industria cultural, a la masificación del arte, haciéndolo pues mera mercancía y producto de consumo de usar y tirar. Es verdad que quizás algunas de estas reflexiones Benjamin no llega, y si las escuchase pensaría otra cosa, pero ya está. Además se lee y habla de esta mercantilización, cosas ahí, sin embargo le parece bien. ¿Por qué? Porque efectivamente Walter Benjamin proviene de la Escuela de Frankfurt y de la tradición marxista, aunque Adorno también, y en realidad pensar otra cosa, pero como tal lo que pretende es, bueno, pues efectivamente esa reivindicación del pueblo. Y esa reivindicación del pueblo, claro, en el momento en el que un arte, o más bien cualquier arte, pasa de ser un producto de aristócratas para una élite privada que solo ellos pueden degustar de esa obra, a ser un producto masivo, accesible y que hace disfrutar a todo el pueblo, pues podría ser reivindicable, y en el caso de Benjamin lo es. No, mire usted, es que claro, esta película está alegrando la vida del pueblo. Ya no es el cuadro que contempla el aristócrata en su palacio, sino que ahora de repente todo el mundo puede acceder a una obra de arte. Bien, esto es lo que está pensando Benjamin, y por eso a Benjamin esta pérdida de aura, que viene, como bien mencionábamos, de ese valor exhibitivo grandísimo, y de otra cosa que no he mencionado hasta ahora, que es la idea de que en la fotografía y en el cine no hay original, no tiene sentido hablar de original, se hacen intentos como firmas del autor que tomó la foto, pero luego hay un proceso de revelación que es externo. En ese sentido, no tiene sentido hablar de original. Es un proceso técnico por el que pasa muchísima gente y por el que una copia y otra tienen exactamente el mismo sentido. Además, creo que quizás esto ahora en la época de las cámaras digitales tiene más sentido aún. Bueno, ¿qué más da que yo imprima
una copia antes o una después. Si en realidad el original, que tampoco tendría hablar sentido, no sé si tendría sentido hablar de original ahí, porque es esa imagen, ¿no? Ese PNG que está en mi teléfono, pero es que, o en mi cámara digital, pero es que luego hemos visto intentos como los NFTs por hacer cierta idea de que no, de que sí que hay PNGs originales, ¿no? Entonces, todo este debate está ahí. Entonces, el valor exhibitivo y la falta de original, sobre todo la existencia de estas réplicas masivas, pues hace que la pérdida de valor exhibitivo, no, el hecho de que exista muchísimo valor exhibitivo, al revés, pues hace que este aura se pierda. A Benjamin le parece positivo y él lo reivindica como un arte del pueblo. Esto también está ligado, además, a la idea de que el cine y la fotografía en realidad tienen esta idea de que participan en, bueno, sobre todo el cine, evidentemente la fotografía también se podría decir, pero mucho menos. En el cine participan muchas personas. Los actores, el director, el equipo técnico, el equipo de vestuario, etcétera, etcétera. Hay muchas personas simplificadas en el cine. El cine no es solo un arte que se consume masivamente, sino que se produce masivamente. La cantidad de gente dedicada a producir cine obviamente es muchísimo mayor a la cantidad de gente que produce un cuadro. No, solo una persona, por mucho que luego haya muchos haciéndolo. Bien, esto nos dice Benjamin que por tanto se va diluyendo la distinción entre espectador y creador, porque cada vez más al espectador le tocará ser creador y al creador espectador, que bueno, eso como tal ya pasaba. El espectador, ¿por qué? Nos pone el ejemplo con la prensa, que estaba muy popularizada en la época de Benjamin, sobre todo porque se hacían anuncios publicitarios, entrevistas de trabajo, de petición de lo que sea, etcétera, etcétera. Con lo cual, era habitual que una persona que suele leer periódicos de prensa le haya tocado alguna vez en su vida, aunque solo sea un par, escribir algo en la prensa, para anunciar X cosa, para decir cual cosa. Incluso también, efectivamente, había mucha más gente que estaba empezando a participar en el cine y que soñaba con ser actores. También Benjamin halaga esta idea de que el cine ha conseguido ser popular y que sea interesante para la gente, como el fútbol, ¿no? Es decir, oye, que la gente se está preocupando por esta estrella, quiere esta estrella de cine, ¿no? Quiere saber cómo le va la vida a este otro, se saben los nombres de los personajes y hablan entre ellos sobre si era de esta manera o era de esta otra. A la gente le gusta el cine, lo disfruta y es un tema que se ha vuelto parte de su conversación. Entonces, se diluye esta idea entre creador y espectador y de repente yo he tenido que escribir una nota de prensa para que me contraten a X cosa o para contratar a X persona y yo he sido y he formado parte de ese medio masivo, ¿no?, que es la prensa, que está escrito también bajo mil manos, ¿no? Y en general esta es la idea, es decir, el arte, como es el cine, esta prensa y la fotografía, se masifican, diluyen la dicotomía espectador y creador y se vuelven objetos artísticos que pierden su valor cultural. En cierto sentido, democratizándolos, popularizándolos, masificándolos, haciéndolos parte del pueblo. Perfecto. Con lo cual, en realidad, resulta que lo que en Benjamin tenemos es un aprecio a las artes que tienen pérdida de aura y que producen, porque esto es importante, esta pérdida de aura está extendiéndose, ¿no? Como decíamos antes, hay copias de la Gioconda también, no es solo que la fotografía y el cine no tengan aura, sino que esta pérdida de aura, por el mero hecho de existir estas capacidades de reproducción técnica, se extienden a las demás artes. Y a esto Benjamin le parece genial. ¿Por qué también? Y no solo por esta masificación de las artes que hace que el pueblo tenga sus artes que pueda disfrutar. Es también porque toda esta tradición del artista individual, genial, aristócrata, ¿no?, que Benjamin la localiza en el romanticismo y asocia el romanticismo al fascismo. Entonces, él en este arte de genio, de artista individual, elitista y aristócrata y adinerado,
él ve un problema y él ve al enemigo, él ve los peligros que van a hacer que no surja la revolución, ve precisamente el mantenimiento del orden simbólico y al contrario, en la fotografía y en el cine, él ve el arte revolucionario, ve el arte que va a cambiar y transformar el mundo. Además, el concepto de Benjamin de materialismo está muy ligado, como bien ha dicho mi profe, lo cito aquí Miguel Cereceda, está muy ligado a la materia como tal. En Marx está ligado a las condiciones económicas. Principalmente luego puede haber más cosas, pero en Benjamin está ligado a la materia como tal, a la industria, a lo textil. Él habla, pues eso, él habla de la industria de hierro, habla de la seda, creo recordar también que me dijo, ¿no? Es decir, él está hablando de cómo la materia en cuanto tal, de cómo los aparatos materiales que manejan en las sociedades están transformando el mundo. Como diríamos ahora de la transformación tecnológica, pues de eso está hablando Benjamin, de transformación tecnológica. Y entonces él está viendo en la fotografía y en el cine cómo están apareciendo una serie de condiciones materiales que pueden propiciar la revolución, pues efectivamente el comunismo, etcétera, etcétera. No está diciendo, por supuesto, que sea la condición única, que sea una condición suficiente, ni mucho menos, sino que, bueno, están trabajando en eso. Adorno, efectivamente, le va a criticar porque, claro, luego lo que se puede utilizar es la industria cultural para generar y convertir el arte en otro producto más capitalizable y mercantilizable y fetichizable, que lo único que haga es generar una relación de objeto y consumidor y que establezca nociones psicológicas en los propios proletarios de que el mundo es simplemente trabajar y trabajar, y la idea es que el proletario que después de trabajar se queda viendo la tele o viendo una película, lo que está aprendiendo es al final a seguir trabajando, a seguir teniendo un puesto en la cadena productiva, que en este caso es la de consumidor, que sigue manteniendo una máquina concreta, que es el capitalismo. Hagas lo que hagas, si estás sumergido en la industria cultural, sigues teniendo una relación mercantilizante con todo lo que te rodea. Y además, la industria cultural es el elemento perfecto para transmitir la ideología dominante. ¿Para qué vamos a ponerte una película revolucionaria que te asimile al pueblo y quieras efectivamente cambiar las condiciones materiales actuales, si podemos mandarte la 19ª película de estadounidense, fuerte, marine, guerrero, blanco, hetero, que va a derrotar a esos malvados rusos o chinos que pretenden aterrorizar al gobierno y a las personas moralmente correctas? Ya está, y esto, quiero decir, reconozcámoslo, ¿cuántas películas como las que acabo de mencionar existen? Demasiadas, ¿no? Entonces, Adorno tiene un punto aquí, efectivamente, el cine masivo, en general cualquier arte masivo, sirve como aparato de difusión de un orden ideológico concreto que es el dominante, que es el de la clase dominante y es el que existía ya. No es precisamente, aunque por supuesto también los hay así, el arte de la revolución. Desde luego no solo es el arte a la revolución, ni tiene esa vinculación esencial entre cine y pueblo, ¿no? Porque Benjamin quiere que efectivamente el arte sea revelador para las masas. Con lo cual, esta idea de que el cine pueda difundir la ideología dominante, pues se le pasa y es problemática. Bien, entonces también quiero yo hacer algunos apuntes que pueden ser interesantes respecto a reflexionar sobre el tema del aura y sobre el tema de el cine y el teatro, ¿no? Claro, entre el cine y el teatro, uno de los problemas que encuentro de esto de Benjamin, hay efectivamente, en realidad tiene razón, diferencia de masificación, no es mucho más masivo y además, sobre todo es mucho más masivo en un sentido interlocal o incluso internacional. ¿Por qué? Porque efectivamente la misma película puede ser exhibida incluso a la vez en miles de partes del mundo. Bien, eso es verdad, pero tampoco creamos por eso que no había ya un arte masivo que era el teatro. No, por supuesto, en todas sus modalidades, pero sí existía ya y desde hace mucho siglos el teatro, este teatro popular de plaza pública, ¿no? Que incluso a veces tenía esta intervención del pueblo que era la tomatina y que a veces incluso se hacía con la idea de que esto iba a pasar y como un elemento propio del teatro, ¿no? Es decir,
¿Qué pasa? Que ha habido teatro para el pueblo. Quizás, o por lo menos, no para el pueblo, hacia el pueblo. Porque, y luego con Wagner, pero también en el tema de la ópera, se democratiza el teatro. En el sentido de que ya no hay una silla perfecta para el rey, el emperador, el adinerado, que es el que va a ver perfectamente todo el cuadro, ¿no?, teatral, y luego están el vulgo, ¿no?, que está distribuido como toque para que vea la obra como sea que pueda, ¿no? Y con Wagner se democratiza el teatro. Eso es una diferencia técnica importante. Y efectivamente respecto al cine hay una diferencia en la masificación y en esa democratización de las sillas, esa democratización del espacio público a través del cual se consume la obra de arte. Pero es eso, ¿no? Es decir, diferencia de grado, no de tipo, la masificación cambia mucho el modo de concebir el arte, en ese sentido se podría considerar de tipo, pero solo en ese sentido ligero, porque en realidad ya había arte de masas, ya lo había, y era el teatro. Bien, y de hecho hace matices que son interesantísimos y que yo creo que se habla menos de ellos, relativos a el cambio de la percepción a través del aparato técnico que es la cámara. Incluso me parece, por lo menos en esa obra, en esa versión que he leído yo, que hace menos de los que en realidad hay. Porque él habla claramente de que la cámara es un instrumento que permite ver más de lo que de normal se ve. Tiene el aumento, tiene la disminución, se puede hacer que la lente sea muy precisa, en el sentido de que el enfoque capte una serie de detalles que tu visión normal quizás no captaría, y entonces estamos en realidad en que el aparato a través del cual estamos viendo ese movimiento artístico, que en realidad es muy parecido al teatro en el sentido de que son actores desenvolviendo una serie de personajes que van a contarte una historia en un periodo de tiempo concreto, ¿no? En realidad, ojo con la cuestión de la percepción, porque es que yo te puedo hacer un aumento cada que veas un detalle que de repente no ves. Y luego efectivamente puedo hacer que por cómo se ve definidamente, puedo hacer que de repente aparezca en esa obra cinematográfica pues un elemento, ¿no? Pues cualquier elemento muy pequeño, una bala, y que tú la puedas ver claramente. Y que eso pues tenga cierta repercusión en la historia y que quizás las formas de hacerlo en el teatro o no habría o serían pues mucho más rústicas y quedarían de otra manera. Desde luego lo importante es que generarían otro impacto de otra manera. El teatro, por su parte, además tiene un elemento de interacción con el público que me parece que Benjamin no menciona en su obra y que también me parece no lo menciona en este libro, repito, luego lo puedo mencionar en otros, y que es muy importante. Es decir, yo he ido al teatro y a mí se me ha caído un muerto encima. Yo he tenido que estar 15 minutos con mi primo sosteniendo a un muerto hasta que pues han ido pasando según qué cosas en la historia que yo estaba viendo. En ese sentido es más democrático el teatro. El teatro interactúa más con el público, apela más a la masa, hacia la masa partícipe de la obra de arte que está consumiendo. El cine no. El cine, bueno, ahora tenemos las gafas 3D, queremos poner algo así como para que, ¿no? Como en Un mundo feliz, ¿no? Para que tú sientas lo que estás viendo, pero no tiene ese tipo de interacción, ¿no? No tiene ese tipo de interacción tan próxima, en el sentido de que un actor de repente te puede hablar, te puede pedir ayuda, se te puede caer algo, tienes que sujetar un objeto, te vuelves parte del escenario. Esa sensación de voy al teatro y de repente puedo ser parte de la historia, evidentemente en el cine desaparece. Esa es una diferencia que es muy importante. Y luego, otra cosa que no matiza Benjamin y que también es muy importante es que en el cine, no solo estos juegos de percepción que cambian y que son fundamentales a la hora de según qué planos entre cámara y teatro tienen que ver con la ampliación de la visión, también tiene que ver con la disminución de la visión. No es solo que el hecho de acercar un plano me haga ver mejor algo, es que también me está haciendo que yo no vea algo. El cine, en tanto que arte de cámara, me dirige la mirada mucho más de lo que me dirige el teatro. El teatro, obviamente, yo estoy sesgado, tengo una serie, ¿no? Las famosas 3 paredes a través de las cuales yo puedo ver, luego se puede jugar con eso, en el cine, en el teatro, pero luego yo tengo una capacidad de mirar muy amplia. Yo puedo mirar a muchas de las cosas que están pasando y a veces se ha jugado con eso también en el teatro, ¿no? Y han estado apareciendo muchas cosas y tú podías estar prestando atención a lo que quieras. En el cine no se juega tanto con esto, sino que se juega más con lo que es ese centrar la percepción. No, te voy a hacer mirar esta cosa, mientras que suena por aquí otra cosa, ¿no? Que suele ser mala, un hachazo, una pistola, un grito, un algo,
y dices, uy, aquí está pasando algo y no me lo están enseñando, ¿no? Pero que es típica escena de que ha muerto alguien en una película y te enseñan a una persona llorando que forma parte del grupo y tú no sabes quién es. Estás ahí, a ver si lo cambian, a ver si lo cambian. Quiero ver quién ha muerto. Quiero ver quién ha muerto. Es decir, que la cámara no es solo un instrumento de ampliación de la percepción, sino de acotamiento de la percepción. Dirigen tu mirada de una manera mucho más precisa y concreta hacia donde quieren que la lleves para que no te fijes, porque no puedes verlos, literal, sin ningún tipo de posibilidad, en otros detalles que te quieren contar después, que no te quieren contar, etcétera, etcétera. Y por no hablar de un montón de técnicas que ya ni siquiera sé si en la época de Benjamin existían, como por ejemplo estoy pensando en el slow motion, ¿no? El slow motion pues tiene una serie de cosas, vamos, el ejemplo este de Matrix, de Neo esquivando las balas, que tienen otro tipo de juegos cinematográficos. Y ya en nuestra época, desde luego, todo lo que tiene que ver con efectos especiales, CGI y un montón de cosas que no les podemos imputar a Benjamin porque ni siquiera existían en ese sentido, ¿no? Pero están ahí y ahora tendremos que reflexionar sobre ellas. Oye, ¿qué cambia en el modo de entre el teatro y en el cine el hecho de que yo pueda hacer un cocodrilo gigante fuerte sujetando una espada y bípedo arrancándole la cabeza a una bestia rosa con cara de ser la pantera rosa, ¿no? Por poneros un ejemplo. Bueno, pues eso es una diferencia brutal, porque los juegos fantasiosos a nivel perceptivo son muy superiores. Quizás eso nos quita algo de otra fantasía, ¿no? Más imaginativa. A lo mejor cuando vemos a un actor con la cara de un dragón, desplegamos nuestra imaginación de otras maneras y tenemos nuevamente un ejercicio más interpretativo de nosotros en tanto que espectadores respecto a una obra teatral. Entonces, estas diferencias son fundamentales y hay que explorarlas también, y creo que a Benjamin se deja escapar no solo esa capacidad de la cámara como elemento ampliador de la percepción, sino también como elemento acotador de la percepción, lo que nos hace dirigir al público. Y como esto pues también se hace con los tipos de plano, por ejemplo, que tampoco existen, ¿no? Y que es nuevamente otra manera de acotar la percepción. No es que ahora tú tienes que tener un plano general y no puedes ver un detalle que está al fondo, no es que tú ahora tienes que ver un primer plano y puedes ver con mucho detalle esto, pero te vamos a estar borrando esto otro. Y fijaos que el juego siempre es entre estos dos elementos que he dicho, entre cuánto detalle quiero que veas, entre cuánto te aumento la percepción y entre cuánto te acoto la percepción, ¿vale? Y luego reflexionemos, y ya por último, sobre la pérdida de aura. ¿Qué pasa con la pérdida de aura? ¿El aura se ha perdido? Una de las cosas que yo defiendo y que he escuchado a Ernesto Castro es que básicamente bueno, hay una tesis que nos dice que todo objeto técnico, incluso todo objeto, pero vamos a soltarlo con todo objeto técnico, puede convertirse en arte con la idea de que pasen suficientes siglos, ¿no? Es decir, que bueno, pues efectivamente en 3 siglos podría haber museos de los ventiladores que tenemos en nuestras casas, ¿no? Porque se vean como un elemento rústico, mitológico, que apela a otra sociedad, que funciona de una manera distinta a la nuestra, que quizás, según vete a saber qué haya pasado, puede estar idealizada, ¿no? Tú, imaginaos que de repente vamos a ponerlo, la sociedad española del siglo XXI es considerada, por algún motivo, porque no se encuentro yo, ¿no? Pero para la sociedad alemana del siglo 36, los otros griegos, ¿no? Es decir, solo ha habido, lo dirían así ellos, solo ha habido 2 pueblos a la altura de los alemanes del siglo 36, ¿no? Los griegos del siglo IV antes de Cristo y los españoles del siglo XXI después de Cristo. Pues podría ocurrir, no sabemos muy bien por qué, pero podría ocurrir, y de repente exhibiciones de ventiladores españoles, una cacerola de paella, pues claro, vete a saber qué tecnología tienen ellos, ¿no? Un álbum de Rosalía, todo eso. Y todo eso, no quería decir yo que el álbum de Rosalía actualmente no sea arte, pero desde luego, bajo los alemanes del siglo 36 que añoran a los españoles del siglo XXI, es la máxima expresión de una obra artística. ¿Alguien diría que eso no tiene aura? ¿Creéis que eso no pasa actualmente? ¿No habéis ido nunca a un museo y os han enseñado esta rueda de bicicleta gigantesca, ¿no? Que eso que puede tener 6, 7 décadas, 8 décadas, a lo mejor tiene más, pero vamos, y ya la estamos idealizando. Es una bicicleta, yo tengo una en casa. Y ya por no hablar de las películas del principio del siglo XX.
que ya están totalmente auratizadas, como sea que se diga, ¿no? Tienen todo el velo religioso de ser objetos de culto, el cine de verdad. Hace poco en The Wild Project iba un experto y decía, es que el cine bueno, el cine de verdad, ¿no? Que le quedaba decir, el cine que era arte, el cine que era arte, estaba en esta época. Y digo, subrayo arte porque para Benjamin el cine es arte, pero es arte no en el sentido tradicional, sino en este sentido masivo, es decir, ha abandonado el término romántico fascista. Pero tal vez cuando estamos hablando de este cine de inicios del siglo XX, que es un arte aurático, que tú te pones a ver una y dices, madre mía, es que esta película, esto ya no se hace, qué obra maestra, ¿no? ¿Cómo están todos los planos? ¿Cómo está todo coordinado? Eso se parece más al arte romántico, ¿no? Y además aparece esa figura del genio que es el director. Es decir, hemos ido genializando miembros del cine. No, es que Tarantino, no, mira, es que mira cómo actúa DiCaprio, ¿no? Y ahora de repente, según qué actores, actrices y directores son genios desenvolviéndose por el plano cinematográfico. Y los individualizamos y los admiramos como movie stars que nuevamente están totalmente auratizadas y están separadas de los demás como una especie de dioses de valor cultural. Por tanto, yo considero que, si bien, por supuesto, la reproductibilidad técnica tiene que ver con la pérdida de aura, el aura no se ha perdido. Seguimos cultualizando, ¿no? En el sentido cultural a las obras. Quizás en menor sentido, quizás de una manera más consumista, más capitalista, más mercantilizada, también más democrática, ¿por qué no decirlo? Menos religiosa, pero hay algo de esa aura. Y tampoco estaría yo muy seguro de si deberíamos prescindir de ella, en un sentido. Y es que a mí me parece que lo que es en general el arte tiene, desde luego, una capacidad fundamental que es vital para nuestras vidas, que tiene que ver con ese mundo que nos crea sentido, que genera historias narrativas. La narrativa no tiene por qué ser una novela, puede ser una canción, pero que genera historias, nos cuentan una historia que apela a una sentimentalidad y una creación de significado en nuestras vidas que nos llenan. Y creo que ese arte puede ser, en ese sentido, el gran reemplazo de la religión. No sé qué piensan ustedes, vosotros, pero yo prefiero que una persona esté precisamente, ¿cómo decirlo?, ¿no?, enaltecida, ruborizada, tiene una especie de experiencia mística porque ha leído el último capítulo de One Piece, que porque ha entrado a una iglesia. Porque, y me da igual, iglesia, una meca, un panteón griego, lo que queráis. Porque estas religiones suelen tener un tipo de pretensiones de verdad muy superiores, tampoco es que el arte no las tenga, las que tiene el arte, y una serie de consecuencias que suelen ser muy peligrosas y que además suelen generar cierto conflicto. Respecto a nuestra experiencia estética del arte, hay tal subjetivismo y además tampoco pretendemos que eso tenga consecuencias prácticas, por lo menos desde luego no muy directas, aunque siempre está quien te dice que no sé qué arte no sé qué obra le cambió la vida, y también me parece lícito, pero fijaos esta conexión mucho más indirecta entre las consecuencias prácticas que tú derivas de una obra que las que derivas de una religión, que además suelen estar bastante más regladas, ¿no? Y en el arte son incluso más subjetivas, que alguien perfectamente podría decir, no, yo es que yo aprendí de Luffy a ser inteligente, y dices, pues no te has debido de leer bien One Piece, porque Luffy no es inteligente, o sea, eso lo has tenido que aprender de otra persona, porque de Luffy no lo has podido aprender. Bueno, matices muy quisquillosos, porque efectivamente podemos sacar conclusiones prácticas y morales del arte, y de hecho tienen un papel fundamental en nuestra educación moral, pero creo que es importante distanciarlo de la religión, y como además el arte suele ser un producto de educación moral al servicio del sentimiento moral hegemónico, o por lo menos, vamos a decirlo, porque nuevamente hay artes revolucionarios, al servicio de una ideología social, ya sea de minorías o de mayorías, y la religión más bien suele ser el que quiere imponer ese canon, ¿no? Entonces, controlemos un poco las diferencias, y yo prefiero, repito, pues esa sensación mística de aquel que lee un capítulo de One Piece que del que entra a una iglesia, porque tiene muchos menos peligros y sin embargo las mismas ventajas: tramas de significado, sensación de felicidad, sensación de un mundo con sentido, emocionabilidad además bien tratada, me refiero, ¿no? Incluso esta idea de llorar viendo películas, enfadarse viendo películas, te genera una descarga, ¿no?, que es del todo sana. Es que
ojo con las potencias del arte y ojo con querer hacer que pierda el arte el aura del todo, porque yo no tengo claro, no sé qué pensáis vosotros, yo no tengo claro que si se pierde el aura del arte, se mantengan estas ventajas del arte. Yo diría que si no auratizamos un poco, y auratizar un poco tiene que ver con creer que DiCaprio es una especie de semidios que se merece todo lo bueno en el mundo, ¿no? Habrá que atender a sus fallos como persona privada, habrá que atender a que es una persona como cualquier otra, pero desde luego sí que poder vivir, poder divinizar al personaje, a la obra, en ese sentido, ¿no? Que te lo puedes permitir. Es decir, no a DiCaprio, pero decir, madre mía, es que qué bien lo hace DiCaprio aquí, qué bueno que es, o cómo me gusta este personaje, qué cosas me transmite, qué cosas siento, cuánta admiración siento por él. Creo que podemos tener ese tipo de sensación sin que se lleguen a volver objetos de culto en el sentido en el que se vuelve con la religión. Es decir, que tengan valor cultural, pero que no se vuelvan objetos de culto. Oye, como me gusta Luffy, pero que tampoco le voy a hacer un altar. Me voy a poner un par de pósters y me voy a ir a mi casa a estudiar a Maquiavelo, lo que sea, ¿vale? Entonces, esto es importante. Creo que lo he explicado un poco a lo burro y a lo bárbaro, pero lo he disfrutado, me ha gustado la explicación y con eso me vale. Y ahora reflexionemos, aparte de eso, sobre la figura del coleccionista, porque también salió en clase y me parece interesante. Se coleccionan discos de películas, ¿no? Se coleccionan cintas de películas, se coleccionan videojuegos, discos de videojuegos, se coleccionan figuras, se coleccionan... puse el ejemplo, de hecho en clase, Byung-Chul Han y su gramola, ¿no? Byung-Chul Han tiene... No es que coleccione gramolas, sino que una gramola con la que había ido a un bar, no sé qué, la iban a vender o le iba a pasar no sé qué, se acabó quedando la gramola. Y él además reivindica este aura de la gramola y que la gente tenga una sensación y una relación con sus objetos como la que él tiene con su gramola. Efectivamente, porque esto está criticando las no cosas, ¿no? Que como bien sabéis son los móviles, y las tablets y más cosas, pero los móviles desde luego, y él lo que quiere es una relación con el objeto en tanto que objeto. Es decir, yo no tengo una relación estrecha con mi móvil en tanto que este trozo concreto de silicio, no sé, este trozo concreto de lo que esté constituido químicamente que pues está ahí, tiene un tamaño, es grande, bien, vale. No, yo lo que tengo una relación es con todas las virtualidades que mi móvil ejerce. Y en tanto que yo se lo pueda poner a otro móvil, que puedo hacerlo, ¿no? Puedo cambiarla así, mi relación sentimental se transferirá a otra cosa. Pues eso es lo que Byung-Chul Han está criticando, que la materia de los objetos digitales que utilizamos no está cultualizada, voy a utilizar esta palabra, Benjamin, para que se entienda la relación que quiero hacer. Entonces, el coleccionista, en tanto que coleccionista, tiene una relación aurática con los objetos que posee. Y yo no defendería que ese aura haya dejado de existir. Como además distinguiría entre la idea de aura privada y aura colectiva, que me parecen dos nombres como se puede dar cualquier otro. Porque esa figura vamos a ponerlo con un juguete, yo creo que con un juguete se entiende muy bien, ese juguete que uno se compró de pequeño y que no ha tirado y que sigue de vez en cuando, ¿no? Que a lo mejor es cada 6 años, lo saca, lo ve y dice, madre mía, lo que he jugado yo con este juguete, las historias que he inventado, lo que he vivido, los sueños que he tenido. Ese aura, porque tiene un aura, ese objeto tiene un aura. Mañana viene alguien y te rompe ese juguete y dices, pero yo me cago en todo. Es decir, ese juguete tiene un aura, es un objeto con el que tú tienes una relación emocional particular y es ese objeto en tanto que ese objeto, y si mañana te compran otro, te calmará un poco, pero tú estarás muy jodido porque tú sabes que tu Gormiti X de fuego es ese Gormiti que se te ha roto ya y no te vale el que te haya comprado Manuela mañana. No te vale. O sea, tú tienes una relación particular, aurática, con un objeto material concreto. Y esa relación aurática es privada. ¿Por qué? Porque no desciende de un autor o artista privilegiado que ha ganado y producido una obra que tiene un consenso social de lo increíble y bella que es y que por tanto el hecho de poseerla te dignifica como persona, sino de una trayectoria causal compartida contigo. Tú has vivido una serie de cosas con ese juguete, obviamente en tanto que objeto no sujeto, ha vivido una serie de cosas contigo que a ti te revivifican como persona. Y eso es un aura privada, que es la que tienen, repito, juguetes que nos evocan nostalgia y mil cosas más.
incluso fotos de familiares. Es una aura privada en tanto que forma parte de un círculo familiar privado tuyo, no en tanto que, por supuesto, tienes tú una relación única y exclusiva con él, ¿no? Es un familiar tuyo, además al que otras personas también cierta imagen pueden cultualizar. Bien, y luego está el adinerado que tiene una de las primeras 10 réplicas que se hicieron de la Gioconda en su casa, que además ha pasado por X museos, ahí está firmada por X personas. Eso es una aura pública. Eso es un aura, el aura de ese objeto no desciende de la trayectoria causal que tiene esa persona con esa réplica, que luego la puede acabar teniendo y que también se apegue a ese otro aura, sino más bien de la aura pública. No, es que esta réplica que estás viendo aquí me costó no sé cuánto, estuvo en no sé dónde, la firmó no sé quién, fue pintada en no sé cuándo, y es increíble por el recorrido histórico colectivo del que además tú, desde luego en el momento que lo adquieres, y ya tiene aura en el momento en que lo adquieres, no formas parte, y que tú reivindicas y ahora sí formas parte, ¿no? Ahora es, yo tengo esto, aprecio esto, fanatizo esto. Entonces, esta distinción es muy interesante, primero porque quizás el aura privada no se ha perdido tanto por nada que tenga que ver con esto de la reproductibilidad técnica, porque además, repito, esta relación tan estrecha con el juguete nostálgico no puede ser reemplazada por otro Gormiti que hayas encontrado por Amazon, y sin embargo sí que está afectada por esto que nos dice Byung-Chul Han de las no cosas. Obviamente, si los objetos materiales de los que yo he dispuesto desde mi infancia son todos dispositivos electrónicos, no he accedido al juguete legendario, al balón con el que hemos echado 1000 partidos y que está reventado, no se pueden utilizar y que lo sigues guardando en tu casa. Si todo eso no lo has tenido, pues tu relación con las cosas no es aurática. Tú no has tenido aura privada, sino que más bien has ido transfiriendo una serie de recursos digitales con los que sí que tienes una relación aurática, ¿no? Quizás es el aura digital, ya vamos cada vez sacando más tipos de auras, ¿no? Pero la materia, estás desapegada de ella, ¿no? También un peligro que advierte Byung-Chul Han, ¿no? Esta tendencia al idealismo, a vivir en las nubes, desapegarnos de la vida, de lo real, de lo material, de las cosas en las que estamos y somos. No estamos acabado, me ha quedado larguísimo al final, pero bueno, ha sido muy divertido. Nos vemos.